mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches para todos los que ya nos acompañan en esta transmisión de una nueva emisión de Vanguardia Obrera. Hace unos minutos hablaron por la cadena RCN los señores del mal llamado Partido Comunista Colombiano. Estos señores de este partido, en sus 2 o 3 minuticos que les dan de espacio, los usaron para llamar a apoyar las reformas, a defender la democracia y a marchar mañana 7 de junio en todas partes para apoyar el gobierno de Petro. Pues según dicen ellos, por ese camino trillado de administrar el asqueroso estado de los ricos, dicen ellos, se logrará de Colombia hacer una potencia mundial de la vida. Por su parte, me llamó la atención un texto de un editorial del periódico Revolución Obrera donde escriben lo siguiente. A diferencia de los anarquistas, dice Lenin, los marxistas admiten la lucha por las reformas, es decir, por mejoras de la situación de los trabajadores que no lesionan el poder, dejándolo como estaba en manos de la clase dominante. Pero a la vez, los marxistas combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales circunscriben directa o indirectamente los anhelos y la actividad de la clase obrera a las reformas. El reformismo es una manera que la burguesía tiene de engañar a los obreros que seguirán siendo esclavos asalariados, pero a algunos, pese a algunas mejoras aisladas, mientras subsista el dominio del capital. Bienvenidos a los que nos están acompañando ya en esta transmisión de Vanguardia Obrera. Hoy vamos a desarrollar el tema cómo conquistar las reivindicaciones del pueblo. Buenas noches. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema y les tengo la sorpresa de que hoy contamos con la grata presencia de algunos compañeros que han aceptado nuestra invitación. Primero que todo, quiero saludar a la compañera María Elena Ocampo, destacada dirigente de la Escuela Sindical María Cano, quien ha aceptado nuestra invitación para compartirnos sus ideas sobre la situación actual en el tema de la reforma laboral. Bienvenida, María Elena. Buenas noches a todos los oyentes de este programa y agradecerles. Perfecto. Bueno, también contamos aquí con la presencia del compañero Joseph, un asiduo oyente del programa Vanguardia Obrera. Es un obrero revolucionario y muy estudioso de los temas de actualidad. Hoy especialmente le hemos pedido que nos comparta algunas de sus opiniones sobre el tema en tema de reformas y especialmente nos va a compartir algunas de sus ideas sobre la reforma pensional. Bienvenido, compañero Joseph. Buenas noches para todos. Gracias. Perfecto. Y contamos entonces aquí en la mesa de trabajo también con el compañero José, quien nos aportará, como siempre, sus ideas y sus buenos análisis sobre la situación actual. También él nos va a compartir un análisis especial sobre el tema de la reforma a la salud. Bienvenido, compañero José. Muy buenas noches. A la compañera María Elena, al compañero Joseph, al compañero Ricardo. Un saludo especial a nuestros seguidores y a los compañeros que ya nos están acompañando en esta nueva emisión, invitarlos a que compartan el programa y un saludo especial a los compañeros de la mesa del equipo técnico.
Perfecto, y también entonces hemos recibido la aceptación del compañero Aureliano, quien nos ha enviado unas opiniones sobre el análisis que él tiene de la situación que se está presentando en estos momentos sobre el tema que vamos a desarrollar hoy, quien más adelante también estaremos compartiendo con ustedes las opiniones del compañero Aureliano. Bueno, vamos a arrancar entonces ya, vamos a entrar en materia. Invitando pues a los que ya están conectados para que compartan el link de la transmisión, para que inviten a sus compañeros, familiares, amigos, para que se unan a esta importante transmisión y a este análisis que vamos a hacer hoy sobre cómo conquistar las reivindicaciones del pueblo. Porque precisamente vamos a tocar este tema para mañana 7 de febrero. Están convocadas marchas. Perdón, 7 de febrero no, estoy un poquito desubicado aquí. Para mañana mañana miércoles 7 están convocadas marchas. Inicialmente pues las centrales obreras dijeron que convocaban a una manifestación en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, ha sido repicado esta invitación para hacerlo en varias partes del país y queremos hablar sobre esto porque tiene que ver directamente con este tema de cómo es que se conquistan las reivindicaciones para el pueblo. Se ha generado pues todo un movimiento en torno a que la clave para conquistar esas reivindicaciones se centra en apoyar las reformas que está impulsando el gobierno. Y con esa idea se han casado la mayoría de jefes de las centrales obreras y de partidos políticos de diversas tendencias. Ya hablábamos ahorita, por ejemplo, del Partido Comunista, quien fila pues abiertamente con esta postura, pero sin embargo también hay división en torno a algunos dirigentes de las centrales como la CGTD, los cuales no están pues en la misma postura. Hay alguna división en ese terreno. Y tiene que ver eso también pues con la situación actual que se está viviendo, ¿no? Con esa situación donde hay una presión fuerte hacia el gobierno de Gustavo Petro, por estos días pues todo el escándalo que ha suscitado pues las chuzadas y la destitución pues de Benedetti y otra persona pues de su círculo cercano del gobierno de Petro, y todo ese mare magnum pues que se está dando, y entonces salen pues los escuderos pues de las centrales a decir vamos a hacer una marcha en apoyo pues a esas reformas, y queremos hablar precisamente de eso, mirar el escenario en el que se presenta en medio de esa situación política en que se convoca a la jornada, y mirar cómo va ese trámite más específicamente también de las reformas, sobre todo porque se ha hecho, podríamos decir, mucho ruido en torno a ese tema específico, ¿no? Entonces, bueno, lo decisivo está en las reformas, lo decisivo está en lo que se está discutiendo allá, y queremos también hacer un balance muy específico, muy particular de cuál es realmente la importancia que tienen esas reformas ahorita en estos momentos de salud laboral y pensional que se está ahorita tramitando en el Congreso, y por eso estamos invitándolos pues a que también nos compartan sus opiniones en el chat, sus inquietudes, las dudas que tengan al respecto, que trataremos en la medida de las posibilidades y del tiempo que nos permita poder ayudar pues a aclarar todos esos temas. Vamos a entrar en materia entonces. Invito al compañero José para que arranque pues con el desarrollo del tema. Bueno, ya decía el compañero Ricardo, en las circunstancias en que está ahorita el trámite pues de las reformas, que es necesario como partir de eso. Hay que tener en cuenta que la convocatoria a las marchas se hacen a los poquitos días del cierre del periodo legislativo. Es decir, el periodo legislativo se cierra el 20 de junio y se hace o lo hacen ante la inminencia del aplazamiento de las reformas. Unas reformas que hay que decir de antemano que ya han sido mutiladas en todo, los tira y afloje de los acuerdos
en el Parlamento, pero que aún así no tiene contentos a los grandes explotadores, a los verdaderos dueños del país, porque no están dispuestos a ceder en nada. De hecho, el escándalo que se suscita alrededor, pues, de las chuzadas, de toda esa telenovela, pues, alrededor de Benedetti y Laura Sarabia, que es lo último, es otro pretexto más para aplazar o para enterrar las reformas. Y se presenta, y hay que decirlo, que fue algo ya dicho por los comunistas. Y hay que repetirlo porque indudablemente Petro o el gobierno de Petro no puede servir a Dios y al diablo, como se había propuesto. No es posible servir a todos los colombianos porque los colombianos están divididos en clases antagónicas. Por eso, ante las inofensivas medidas contempladas en las propuestas de reformas, que además de hecho las llaman disque estructurales, unas reformas que apenas sí limitan un poco las exuberantes ganancias de los parásitos oligarcas, esos que son los verdaderos dueños del poder, es decir, el poder detrás del poder es el poder económico, es decir, de los Ardilalule, los Santo Domingo, de Ambiento Angulo, ¿sí? Son dueños además del poder político y además de eso son el poder detrás del poder militar. En últimas, el poder militar, que es el que sustenta, pues, y garantiza que ese aparato funcione. Pero no están contentos con eso. Por eso asusan sus huestes en los medios, que es lo que se ha visto en todos estos días, bregando a demostrar que el gobierno de Petro no sirve para nada, que no es funcional, que toca quitarlo, que el castrochavismo, que el comunismo va a acabar con el país, cuando es apenas un gobierno reformista. Urden maniobras, se movilizan, no hace mucho se hicieron la movilización, pues, de las reservistas en la Plaza de Bolívar, e incluso amenazan con un golpe de Estado. Es decir, se han agudizado las contradicciones por arriba y en el propio gobierno, y se presenta una inestabilidad indudablemente en el gobierno, que puede convertirse en una nueva crisis política. Y es importante que los trabajadores tengamos en cuenta esto, porque una crisis política implica y quiere decir que los enemigos del pueblo colombiano se encuentran débiles. Todavía no estamos en esa situación, pero sí fue la que ya se presentó en el gobierno de Duque, en medio del levantamiento popular. También habíamos dicho, los obreros revolucionarios, que Petro no gobierna solo, que el gobierno de Petro no es el gobierno del pueblo, sino que antes incluso de que fuera llevado a la presidencia, advertimos que le tocaba gobernar con los explotadores enemigos del pueblo colombiano. Y eso lo han venido demostrando los hechos, ¿sí? En el gobierno se encuentran los viejos politiqueros corruptos al servicio de los grandes explotadores, y no solo en el Parlamento, sino en los ministerios y en los distintos entes del Estado, incluso en el propio seno del partido de gobierno. No podemos olvidar que Roy Barreras es de los empresarios grandes, de los dueños del negocio de la salud, por ejemplo. Pero ahorita incluso se presenta el escándalo eso en la Consejería de la Presidencia, que pone al desnudo, pues, el escándalo protagonizado por Laura Sarabia y Armando Benedetti. Un hecho que por demás ha sido aprovechado por la reacción en la misma cantinela de siempre, ahorita bregando a demostrar de que hay dineros del narcotráfico y demás cosas, y de hecho, pues, nada extraño tiene que
de que haya en todas las campañas dineros de esos, pero aprovechan el hecho para impedir el trámite de las reformas, y ha sido unánime incluso desde que se presentó el escándalo ese, para decir no van las reformas, aplazar las reformas, e incluso uno de esos testaferros pues convoca nuevamente a un supuesto paro indefinido desde el 8 de junio para exigir la renuncia de Petro. Es en medio de esta maraña de cosas en que se presenta entonces las manifestaciones que se van a presentar mañana, y seguramente algún acto el 8. Y hay que decir otra cosa, ya para finalizar esta partecita, de que las movilizaciones se plantean de respaldo a los debates en el Parlamento, y entrando directamente con lo que tiene que ver con la salud, se presenta un asunto interesante. Porque justamente cuando empieza el debate en plenaria, enseguida se prenden las alarmas y lo primero que hay es votar los impedimentos. Y en eso dieron la primera reunión y la segunda reunión de hoy, apenas para votar los impedimentos. Gracias, Romaria. Buenas tardes, hoy 6 de junio, me encuentro encadenada aquí en las instalaciones de Cosalud. A esta hora ya todos se fueron, pero aquí me voy a quedar. Mi hijo no tiene insumos, no tiene medicamentos, no tiene alimento. Soy participante de la Mesa Nacional de Cuidadores y desde aquí hago un llamado urgente a nuestro gobierno porque nos ha dejado plenamente abandonados. Es un testimonio lo que acabamos de ver ahí, muy crudo, muy vivo, de lo que es el tema de la salud aquí en Colombia, ¿no? Para aquellos que están hablando de que se va a perder la salud para el pueblo y del gran peligro que hay en ese aspecto, hemos querido traer este testimonio directo. Y saludar también aquí a los que ya nos han escrito en el chat del programa. Un saludo para Elvia Hernández, para Abel Cruz, para Jairo Moreno, para Milenita Villamizar, para José Fabio Calle, para Flora Tristán, para Zulma Liscano, que nos dice buenas noches compañeros, Sintraminergética presente, para también un saludo para Karen, que también se conecta con nosotros, Jorge Padilla, buenas noches, Sintrabrin seccional Montería presente, para Carlos Mario Cardona, buenas noches compañeras y compañeros, nos dice. José Fabio nos comenta que él dice las reivindicaciones de la clase obrera se conquistan con la lucha directa, con la huelga política de masas, paro general indefinido. Un saludo también para Melvin, que nos saluda desde Neiva, para Alex Rincón, buenas noches de Sinaltranscop, los compañeros de Sintraminergética California, que muy juiciosos también y muy disciplinados nos acompañan permanentemente en las transmisiones. Saludo para María Elena Ocampo, para Dilmar Paz, para Álvaro Ignacio Durán Gutiérrez, y también para Manuel Osvaldo de Sintraminergética. Y precisamente entonces vamos a hablar aquí vamos a continuar aquí ya mirando más específicamente ese tema de la reforma a la salud, cómo está la situación en estos momentos. Bueno, a propósito del videíto, es una pequeña muestra de lo que es el mejor sistema de salud o de los mejores sistemas de salud del mundo. Como dijo
Santos. Y con justa razón la gente y el pueblo en general indignado con esa porquería que no tiene de servicio de salud nada para el pueblo. E indudablemente la reforma, lo que se propone, ya mutilado y esas cosas, le quedan algunos puntos buenos, que hay que decirlo pues, como es la atención primaria en salud, que crea los centros de atención primaria y por tanto se crean los equipos de salud territoriales, no a través de las EPS, que no sabe uno dónde lo atienden, sino en la propio sitio de residencia, cercano pues al sitio de residencia de la gente, que es como debe funcionar y era como funcionaba anteriormente el sistema de salud en Colombia. Igualmente, ese sistema de salud territorial se integran a través de las redes integrales integrales e integradas de servicio de salud que llaman ellos, la RIISS, y constituye indudablemente un mayor acceso a la salud y un fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Eso tiene de bueno el proyecto. Tiene igualmente de bueno el que mejora las condiciones laborales del personal de la salud. Y hay un asunto sobre todo que es el que les duele más a los capitalistas financieros, y es que el proyecto les quita 90 billones, van a ser alrededor de 100 el año entrante, que antes le entregaba a las EPS. El Estado directamente les giraba. Y ese giro directo de los recursos, ahorita el proyecto contempla que va directo a las clínicas y hospitales por parte del administrador de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, ADRES. A eso son las siglas pues del administrador de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que antes los giraba directamente el Estado a las EPS. Y es la bobadita de 90 millones. Va a ser más. Ahora bien, ya las otras cosas que tiene, eso es la esencia pues de los asuntos fundamentales alrededor de los cuales se podría decir vale la pena o valdría la pena apoyar una reforma de ese talante. Ahora bien, ¿cómo va la discusión en el Congreso? La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primera instancia la reforma con muchas de las modificaciones que habían planteado los conservadores, el partido de la U, bueno, los santistas incluso que están en el gobierno, que eran más de 65. Y seguramente eso quedó hecha una colcha de retazos, al punto que ahorita varios representantes de la Alianza Verde o la Coalición Verde Esperanza, que son miembros de la coalición del gobierno, le quitaron el respaldo a la reforma y propusieron archivarla. Y se trata de gente como Catherine Jubinao, quien dijo textualmente que esa iniciativa estaba chueca. Pero no solamente ella. Están además pues sus compinches, de los cuales vamos a hablar más adelantico. Sobre todo por lo que se prevé que va a pasar con el proyecto. Pero una vez pasado el primer debate, que llevó casi un día entero de discusión, a la plenaria solo votaron una parte de los impedimentos expuestos. Hoy gastaron otro día en votar los impedimentos expuestos y aún no se sabe en qué terminó. Es decir, que aún queda un gran número posiblemente de impedimentos
para avanzar en la votación del articulado del proyecto propiamente. Es decir, ni siquiera se ha empezado la discusión del proyecto ya reformado y mutilado, cómo va a quedar. Incluso el día de ayer el presidente de la Cámara de Representantes había planteado que la discusión de la reforma se aplazaba por la crisis que había en el gobierno. Sin embargo, horas después el ministro de Salud, y fue la orden desde la Casa de Nariño, de que la reforma se discutían, ¿sí? Entonces el ministro Guillermo Jaramillo convocó a la sesión y avanzaron seguramente hoy en alguna cosa. Básicamente, seguramente, votación de los impedimentos. De esto hay que tener en cuenta que para la aprobación del proyecto el gobierno necesita 95 votos en la plenaria de la Cámara, en el segundo debate. Pero si se le resta el respaldo de los 5 parlamentarios de la Alianza Verde que ya recularon, llegaría aproximadamente a 93 votos apenas, es decir, no pasaría. No pasaría pues del segundo debate. Y en el mejor de los casos sería aplazada. Decía pues que de los artículos claves del proyecto está el artículo 60, que es el que les da las facultades y funciones especiales a la ADRE como pagador único. Y de hecho sabemos pues que las EPS fueron las principales causantes de que se acabara los entes públicos, es decir, los hospitales públicos los acabaron las EPS, no pagando, robándose la plata o invirtiéndola en otras cosas. E igualmente les duele a esas EPS, a los dueños, pues a los señores del capital financiero, el que en el proyecto están que van a pasar como gestoras de salud y vida, es decir, que les dan 2 plazos para hacer una transición, que implica que van a tener que atender en los centros de atención prioritaria. No implica, por supuesto, la liquidación de las EPS, sino un proceso, dicen ellos, de disolución de las mismas. Y les duele eso. Ahora bien, comparado lo que se propone en la reforma, en el proyecto, pues, frente a lo que surgió producto de la lucha popular del 2019 y que fue ratificado en el gran levantamiento del 2021, está claramente estipulado que es abolir la ley 100 del 93. Y de hecho, el proyecto que hay no va a enterrar completamente esa ley. Está planteado también el suprimir el aporte que tienen hasta el momento que dar los viejos pensionados del 16% y es suprimir ese aporte. Y los viejos ya tienen derecho a morirse y bien cuidados sin tener que dar un peso porque toda su vida estuvieron aportando para eso. Y de hecho que sí se necesita además no solamente los centros de atención prioritaria, sino el fortalecimiento material y científico de toda la estructura sanitaria. Y eso es necesario. Son los puntos que están planteados desde esa época, ratificados pues en el levantamiento del 2021 y que no van a ser resueltos ahorita, incluso así se aprobar ese proyecto, lo que presentó pues el gobierno como proyecto. Es lo que yo tendría pues que decir respecto a ese asunto de cómo va lo de la salud. Déjeme hacerle una pregunta que creo yo quedaría como en el aire para algunos de los oyentes aquí. Hablamos de que si miramos la reforma hay algunos puntos que podrían servir, ¿sí? La gente pues se preguntará, bueno, entonces ¿por qué no apoyar
¿Y por qué no movilizarse en apoyo a esa reforma? No, el asunto, yo creo que eso es completamente secundario. Movilizarse o no movilizarse en apoyo pues a una medida no es ahorita, creo que no debe ser la discusión central en el movimiento obrero. Incluso de dar un consejo de si vale la pena o no hacerlo, la gente se va a salir, una parte de la gente va a movilizarse. Lo que sí podría yo decir es de que no valdría la pena movilizarse únicamente para apoyar los discursos en el Parlamento. Eso no tiene sentido, esa experiencia ya la hemos vivido, porque el Parlamento solamente habla cháchara. A la final todo eso se resuelve en otra parte. Es el primer asunto pues que yo tendría que decir de eso. Pero sí la gente debe movilizarse alrededor de las reivindicaciones completas. Pero digo, incluso si la gente quisiera movilizarse, tendría una razón para movilizarse alrededor de un punto como ese, de la extensión pues de la salud para todo el pueblo realmente y sustentada por el Estado. Tendría caso si no fuera simplemente en apoyar unos debates en el Parlamento, entre otras cosas, porque muy seguramente lo mejor que puede pasar es que aplacen esa discusión. Perfecto, compañero, muchas gracias. Nos están también aquí compartiendo algunas otras opiniones en el chat. Nos saluda de Sintra Energética Ángel Rojas, Yar Lozada, y Francisco nos dice lo siguiente: no basta luchar, eso se demostró en el paro del 2021, el pueblo luchó, pero al final fue muy poco lo que se conquistó. Los que sí cobraron fueron los reformistas, que terminaron con presidencia y ministerios y con las masas temporalmente de su lado. No basta luchar, es necesario crear la organización política revolucionaria del proletariado, el ejército del pueblo, pensar y trabajar para el futuro. Las masas luchan sin necesidad de los comunistas. El papel de la vanguardia es dirigir la lucha contra todo el poder del capital y por el socialismo. Nos saluda Carlos Rosero, buenas noches. Flora nos dice que definitivamente los ricos no permiten nada en favor de los trabajadores, y es un hecho que con el Congreso no se garantizarán las medidas a favor del pueblo. Toca con el paro, hay que retomar el levantamiento popular. Y nos saluda Rodrigo Giraldo, muy buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a darle el paso entonces aquí al compañero Joseph, que tiene la palabra para que nos comente qué opinión tiene él al respecto de lo que estamos conversando y cómo ve el tema de la reforma pensional. Compañero Joseph, tiene la palabra. Buenas noches, compas. No, pues hablando y redondeando sobre el tema, porque pues todas las reformas están como ligadas, pero pues aquí hay un caso como más particular con la reforma pensional, porque esta sí tiene, se puede decir que casi el apoyo, ¿no? El apoyo inclusive de la oposición. Y esto viene porque pues el sistema que están proponiendo es el sistema de pilares, ¿no? Este sistema de pilares, pues, se viene exigiendo a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, OSD, y también por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues, estos ya son casi unas exigencias del sistema financiero internacional o del capitalismo como tal. Entonces, si analizamos, pues es lo mismo que se iba a adoptar en el gobierno anterior, que era el de pilares, en el que hay 4 pilares, ¿no? Que es primero es el pilar solidario, donde supuestamente se le va a dar un reconocimiento, un beneficio a casi 2.5 millones de personas, ¿no? Con una vaina muy irrisoria, ¿no? Que no sé qué tan beneficioso sea para la vejez, que son 223.000 pesos, que eso es lo que habla de lo que le van a dar a estas personas.
Después seguiría el pilar semicontributivo, que es para las personas que no hayan alcanzado a cotizar las 1.300 semanas exigidas para la pensión. Entonces hay un rango ahí de 150 semanas a más o menos 1.000, pero digamos, para que les den un beneficio, que es el beneficio a seguir aportando a los BEPS, a los mal llamados beneficios económicos periódicos, ¿no? Entonces ahí este pilar semicontributivo yo creo que es uno de los más afectados, ¿no? Porque, pues digamos, los BEPS en este momento, pues como bien se sabe, es un engaño para la gente que haya aportado al sistema de seguridad social, porque, digamos, en este momento a las personas que les dan unos BEPS es cada 2 meses, es bimensual, y muchas veces no alcanzan más de 100.000, máximo 200.000 pesos, ¿no? Dependiendo las semanas cotizadas. Entonces, ese es el pilar semicontributivo. Ya vendría el pilar contributivo, que es para también los trabajadores que estén cotizando, pero que alcancen a cumplir con las semanas exigidas para la pensión y la edad. Pero acá hay otra cuestión, ¿no? Que aquí dice que ya, digamos, se va a cotizar hasta 3 salarios mínimos en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, que es la administradora del Estado, y que 4 salarios mínimos para adelante lo van a manejar los fondos privados de pensiones. Entonces aquí también hay como un problema, ¿no? Porque, digamos, ya las personas no van a tener la misma tasa de reemplazo que tienen ahorita con el régimen de prima media, sino va a haber una dualidad, ¿no? Que Colpensiones maneja hasta 3 millones y de 4, está 3 salarios mínimos legales vigentes y los fondos privados de 4 salarios mínimos legales vigentes hacia arriba. Pero no es claro eso, ¿no? Porque no se sabe realmente cómo va a quedar ese dinero que manejan los fondos privados cuando lo pasen para la pensión de los que están en Colpensiones para al fin saber cuál es la mesada. Entonces ahí yo creo que va a bajar, desde mi punto de vista, va a bajar el monto de la mesada pensional, ¿sí? Entonces, ese es el pilar contributivo. Y ahí viene también el otro pilar, que es el pilar de ahorro voluntario, ¿no? Que es el cuarto pilar, que es que las personas que puedan ahorrar más, entonces pueden poner un valor y lo ahorran para la pensión, ¿no? Si es bien sabido que en Colombia, pues, son más o menos 25,8 millones de personas que están afiliadas al sistema de seguridad social, las cuales solo están afiliadas, están pensionadas 1.580.000 personas, ¿no? Y la mayoría son salarios mínimos, ¿no? Entonces, pues uno se pone a pensar en qué puede beneficiar a la clase obrera, digamos, lo que están hablando, cuando de pronto lo que están buscando, digamos, es que con el pilar solidario y semicontributivo también se pueda meter el trabajo por hora, ¿no? Y busquen que pues ahí la gente empieza a cotizar por horas para que queden en estos dos pilares. Como lo había explicado antes, pues ahí digamos lo que les van a dar de pensión o el retorno de esos dineros pues es muy bajo, ¿no? Y más si estamos hablando de que todavía dicen que, o mejor dicho, van a fortalecer los BEPS cuando eso no es una pensión. Supuestamente es un beneficio, pero pues es un dinero que sale del mismo aporte de los afiliados que no alcanzamos o que no alcanzaron a completar las semanas exigidas por el sistema, ¿no? Entonces hay cositas que esta reforma, como toda reforma, como fue la ley 50 y la ley 100, aparentemente tienen cosas bondadosas, pero al pasar del tiempo se darán de cuenta que de pronto afectó y se han ido perdiendo ese poder adquisitivo y esos derechos que estaban, aunque no eran muy buenos antes, ¿no? Por ese lado lo veo así.
igual va a haber una dualidad, ¿no? O sea, sigue el capital financiero manejando los recursos, ¿no? Porque pues la gente esos que están como en la media burguesía, van a tener que terminar cotizando una parte de su salario en el fondo privado. Entonces, compañeros, hay muchas cosas que de pronto uno las ve como muy ambiguas en esta cuestión y que la clase trabajadora, o sea, nosotros los obreros, no lo hemos analizado a fondo. Y cuando uno se da cuenta que este año la OCDE apoya la reforma pensional y esto quiere decir que pues la vaina tiene su cosa ahí como oscura, ¿no? Porque pues la OCDE lo que quiere es que, digamos, que sea un sistema no tanto para que la gente tenga una buena vejez, sino también para que pague las deudas Colombia que tiene con el sistema financiero internacional, ¿no? Acuérdate que hay una deuda externa y que pues ellos dicen desde el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI que ese rublo no se ha podido pagar por culpa de lo que se ha invertido en las pensiones, ¿no? Que es pues lo que recogen de los impuestos. Entonces ahí está eso en el tintero, Sí, compañeros, pues eso sí, se los dejo ahí. precisamente sobre ese tema que acaba de mencionar, yo quisiera de pronto que pudiéramos ahondar un poquitico, pues al menos en este aspecto. Sobre el tema de pensiones siempre se ha planteado el panorama de que hay insuficiencia de fondos para garantizarle la pensión a la gente. Incluso la gente que durante toda su vida ha cotizado para pensión, al final de cuentas dicen que tiene que ser pensionado es con la plata que está pagando la gente que empieza a cotizar hasta ahora, ¿sí? Y eso contrapuesto pues o complementario también en ese sentido a sobre el manejo, el uso que le dan al tema de las pensiones, es decir, es un dinero que no se convierte en un dinero que queda guardado, sino que se convierte en capital y que lo multiplican de una manera exponencial porque se vuelve es capital de inversión de unos. Entonces, sobre ese tema creo que que vale la pena pues dejar claro ese asunto pues de que es que no hay plata para pensiones, ¿no? En el sentido de que es un gran capital que realmente termina es amasándolo. Y adicional a eso, o sea, ¿cómo lo ve usted? Y adicional a eso, ¿cuál es la perspectiva que usted ve frente a ese proceso que va a tomar entonces esa reforma? Y qué es lo que hay que hacer frente a eso? ¿Cuál es el camino correcto, el camino, si podemos decir, el camino de los revolucionarios? ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Pues ahí la cuestión es que, pues, digamos, lo que, lo que ha venido pasando es que el dinero sí está ahí, pero pues al que los trabajadores nuevos después de la ley 100 empezaran a afiliarse pues al sistema privado, pues en el sistema privado el capital se maneja mediante accionistas y pues los accionistas ellos quieren retornar, digamos, esa inversión que a la larga es especulativa a favor de ellos, ¿no? Entonces, pues los trabajadores colocábamos un aporte, el empleador otro aporte, que da un 16%, pero ellos ponen pues como dijera yo, a que ese dinero se multiplique, pero a favor de ellos, ¿no? Digamos, cuando hay una administración que se la cobran a los afiliados y las rentabilidades que son, pues, un porcentaje no es tan alto, sino más bien, se puede decir mínimo, pero las utilidades sí son buenas. ¿Por qué? Porque pues ellos ponen a rentar ese dinero prestándoselo al mismo Estado, ¿no? Acuérdense que se han financiado infraestructura, que esos son los famosos TEDs, que se presta, que, o sea, que la plata de nosotros, o sea, de las pensiones se la prestaban al Estado para que hicieran carreteras, puentes, inclusive hasta el aeropuerto. Entonces, el dinero sí estaba ahí, pero se estaba, como dicen, favoreciendo al sistema eh, financiero, que es el que realmente salió ganando con esto. Y pues de paso va a seguir igual, ¿no? O sea, porque
la gente que cotice ahí es el debate único que tienen ahí en eso, porque están diciendo que lo dejen en 2 salarios mínimos o 3, entonces para poder ellos seguir manejando pues esa parte, ese segmento del capital, de los trabajadores, ¿no? Porque realmente ese dinero no es que nos lo esté regalando el Estado, sino que es un dinero que nosotros nos descuentan y ponemos en esas cuentas. Entonces, pues lo único que veo es que, pues, no sé, o sea, digamos, se está marchitando el régimen de prima media, que era lo que debió haberse fortalecido, ¿no? Y lo mejorado. Pero así como viene el sistema de pilares, pues, muy difícil de que podamos decir que va a mejorar el monto de la pensión. Lo único que puedo decir es el cambio de sistema, o sea, y ya sabemos las personas eh, que conocemos que solamente desde la base podemos cambiar esto, es mediante el cambio de un sistema y eso se dará pues con el tiempo, porque pues así como van las cosas, pues lo más seguro es que esa reforma pensional sea la primera que pase. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que pasó en Chile, ¿no? Pues por las pensiones fue casi, se puede decir que fue el problema del estallido social. Entonces, ahí es donde los obreros tenemos que empezar a analizar a fondo si realmente lo que nos están diciendo nos va a favorecer o simplemente es algo ambiguo y es una ilusión que nos van a meter para después darnos de cuenta que nos va a afectar a los que no nos hemos pensionado y a las futuras generaciones que son nuestros hijos y nietos, ¿no? Que es que no, esa es la cuestión, no pensamos en colectivo, sino decimos, no, pues a mí no me coge la reforma porque tengo más de 1000 semanas, pero los que no tienen las 1000 semanas y los que están empezando a cotizar, ¿qué? Ellos van a estar afectados. Entonces, realmente es un cambio de sistema. Perfecto, creo que esa idea final es muy importante porque al final de cuentas, pues el dinero está, los trabajadores están, las pensiones están, quién los maneja es el problema y cómo lo manejan, ¿no? Muchas gracias compañero Joseph, ahorita le doy otro minutico, invito a la compañera María Elena para que nos comente pues cómo ve ella el tema de la reforma laboral y cuál es el análisis que usted tiene de cómo está esa situación ahorita. Compañera María Elena, tiene la palabra. Muy buenas noches, compañeros. Me da una alegría enorme saber que en este programa están los compañeros de Sintram Energética California, compañeros del Huila, de Pasto. Qué alegría tan grande saber que los obreros se están interesando por obtener ideas diferentes, ideas de avanzada, ideas revolucionarias. Es una alegría de verdad para mí, desde la Escuela Sindical Mariacano como directora de esta institución. Primero que todo, debo de aclarar que todas estas reformas, como le decía bien el compañero Joseph, obedecen a unas orientaciones de las organizaciones imperialistas y de los capitalistas, ¿sí? Y de eso no exime a la reforma laboral. Y ellos escriben para que nosotros no las entendamos, para que los obreros de a pie no las comprendan. Y por eso llenan la reforma laboral de articulados, de capítulos. Yo me voy a referir a algunos que me llamaron bastante la atención en el estudio de esta reforma, que tiene que ver, primero, hacen muchas ínfulas cuando se pretende devolver las horas extras a los trabajadores. Derecho que sabemos nosotros que fue arrebatado por Uribe Vélez en el 2002. Es decir, Uribe Vélez convirtió el día en noche, las horas extras se pagan a hoy, después de que Uribe realizó esa ley, se pagan a hoy después de las 10 de la noche. ¿Qué nos devuelve esta reforma laboral? Que las horas extras se paguen de 6 p.m. a 6 a.m., es decir, 4 horas de más. Y los capitalistas están pegados precisamente de ese puntico porque no quieren ceder nada. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, esto desde hace años los capitalistas lo querían imponer y no lo habían podido lograr. Solo hasta ahora lo viene a ser legítimo esta nueva reforma que propone reducir la jornada laboral de 48 horas a 42 y así gradualmente. ¿Es bueno esto para los trabajadores? Claro que sí, es bueno, pero siempre y cuando
nos mantengan las condiciones y derechos, como por ejemplo el pago de los festivos que descansamos y el día semestral de la familia al que tenemos derecho. Y por supuesto que nos sostengan un buen salario. Pero sabemos que detrás de esta reforma lo que hay es tratar de imponer el pago del salario, reducirlo al pago por horas. ¿Será que en Colombia un trabajador cumpliendo con 2 horas en una empresa puede suplir ahí la manutención de su familia? Creo que no. Entonces tendría que ir a trabajar a otro lado y máximo con el salario tan mínimo, tan paupérrico que tenemos en Colombia. Es decir, esa reforma de la reducción de la jornada laboral es una mera trampa, es una trampa. Entonces, compañeros, yo creo que hay que ponerle atención a ese tipo de cosas, como cuando desde la Escuela Sindical Mariacano decimos, compañeros, cuando el capitalista o el patrón le está planteando algo bueno, dude de ello. Y así pasa con el Estado, porque el Estado defiende los intereses de los capitalistas. Esto quiere decir que significaría el trabajo por horas, reducir al pueblo colombiano al hambre, aumentar el hambre, más del que ya está asumido. Lo otro que llamó la atención dentro de esa nueva reforma es sobre la tercerización laboral reforzada. En este nuevo proyecto de la reforma, en el artículo 7º, se mencionan varios derechos en cuanto al fuero sindical, en cuanto a la mujer embarazada, etc. Pero uno de los micos más grandes que trae es que dice que le da vía libre a la terminación de los contratos con esta debilidad manifiesta como lo es la situación de salud del trabajador. Lo único que le queda al trabajador es la indemnización por despido injustificado, según el artículo que lo modificaron en contra de los trabajadores. Hoy, antes de aprobar esta reforma, este proyecto de reforma, los trabajadores gozamos de la estabilidad laboral reforzada a través de la ley 361. ¿Sí? En esa ley le da todas las garantías a los trabajadores que llevan más del 15% de su pérdida de capacidad laboral por problemas de salud, que ya han entregado años para acumular ganancia. Pongo ejemplos como Coca-Cola, pongo ejemplos como Bavaria, y muchos ejemplos tenemos donde compañeros a través de esta ley de la estabilidad laboral reforzada han podido lograr el reintegro y lograr el trabajo. ¿Qué pasaría si lo indemnizan? Se gasta el compañero el dinero, los engañan por bicocas y quedan sin estabilidad laboral y queda la familia sin su manutención. Es decir, nos quieren arrebatar este derecho que incluso lo han querido hacer varias veces, como fue el proyecto de ley la 049, que se logró movilizar gran parte, algunos nos movilizamos en las capitales en contra de este decreto. Y hoy no lo quieren a través de esta nueva reforma laboral imponerlo, así, sin dolor. Lo otro tiene que ver con la tercerización laboral y dice así, sobre la tercerización y empresas de servicios temporales. Allí amplía, claro, y reforma en el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué reforma? Se supone que le da más requisitos al contratista, pero miren la belleza que encuentro en este artículo. En este artículo generaliza aún más la tercerización laboral, sobre todo en el sector privado, y en general avala el contrato sindical cuando manifiesta que en el evento no existen disposiciones salariales y prestaciones aplicables a estos trabajadores, la empresa usuaria diseñará en el sindicato los derechos aplicables, garantizando los principios, poniéndose de acuerdo con el sindicato. Es decir, contratismo sindical, dichosos los de la CGT que ya practican el contratismo sindical, a pesar pues de su división interna. En general, los obreros conscientes que luchamos por defender y representamos de verdad los intereses de la clase obrera, debemos comprender que todo esto viene desde arriba, que el problema no es Petro, ni quién esté de presidente, el problema es el capitalismo y el Estado, es una máquina de dominación de los capitalistas contra los obreros, contra los oprimidos, y por tanto, el que esté de presidente, así tenga muy buena voluntad, no podrá lograr llevar a cabo estas reformas.
Dejo por ahí, compañeros. Perfecto, compañera María Elena, muchas gracias por sus opiniones sobre el tema. Están preguntando aquí María Antonia sobre un artículo. ¿Qué artículo es el de la tercerización? Ya veremos ahí si mismo en el chat le pueden contestar al respecto. Hay otras opiniones, dice también Francisco que los comunistas podríamos hasta salir a marchar para exigirle al gobierno que cumpla las reivindicaciones populares. Hay compañeros obreros de base petristas muy buenos, engañados o embriagados por el somnífero reformista, que tarde o temprano reconocerán que Petro no puede cumplirle al pueblo independientemente de sus deseos, y que el único camino es el de la lucha popular, y ahí tenemos que estar los comunistas para orientarlos, para darles ideas en medio de la crisis que se agudizará. De Sintraminergética, cordial saludo del páramo de Santurbán. León Rubén nos dice: las reformas cuentan con el apoyo de los organismos del imperialismo porque necesitan que Colombia esté en mejores condiciones para pagar la deuda externa. Zulma Discao nos dice: los que perdieron fueron los presos, que esta es la hora y nada que tienen la libertad. La compañera María Antonia hace una aclaración, dice: compañera, solo para aclarar que lo que se modificó fue el recargo nocturno, no las horas extras. Y Zulma dice también que hay que hacer un paro para que los oligarcas se acomoden con la lucha de los pobres, que son los que ponen el pecho, y los muertos. Bueno, hasta aquí lo que hemos podido ver con los comentarios pues que los compañeros nos han hecho sobre el análisis que hacen de las diferentes reformas. Se encuentra uno con una situación objetiva, en el sentido de que hay un reconocimiento desde muchos lados, pues, en el sentido de que se necesita cambiar cosas. Es decir, claro que queremos un cambio radical, necesitamos una revolución, necesitamos que el poder llegue a los trabajadores, que se establezca pues el socialismo, y hacia allá vamos, y tenemos que tener esa mira. Pero se dice, bueno, ¿cómo es ese asunto de esa relación con las necesidades inmediatas? Y de esa medida, entonces, necesitamos cambios, necesitamos mejorar las condiciones, necesitamos luchar por conquistar, por reconquistar nuevamente las condiciones que el pueblo ha tenido en otras épocas, y mejorar a otras que son posibles de mejorar. Es decir, existen las condiciones materiales, existen las condiciones reales para hacerlo. Hay posibilidades de lograrlo. Y se plantea el camino de la lucha por las reformas a través del Parlamento. Es decir, llega el gobierno de Petro, plantea unas reformas, hay cosas que, si se analizan en la letra de cada una de esas reformas, se puede decir, sí, hay cosas que tiene buenas, hay asuntos ahí planteados que podrían contribuir a mejorar en alguna medida, no en definitiva, pero sí en alguna medida, las condiciones de los trabajadores. Es decir, en esas circunstancias, sectores pues de la izquierda en Colombia llaman a que, si eso está ahí, hay que apoyarlo. Es decir, acudamos al llamado de Petro, movilicémonos, salgamos a las calles a defender las reformas, ¿sí? Con ese planteamiento, ¿sí? ¿Cuál es esa situación y qué es lo que representa eso para lo que nosotros hemos llamado aquí en distintas ocasiones, de muchas formas, el tema de los dos caminos? Es decir, hay dos caminos para conquistar las reivindicaciones del pueblo, y cuál es el camino correcto, es decir, qué es lo que hay que hacer, cuál es la actitud correcta que deben tener las masas, y sobre todo, cuál es la actitud que tienen que tener los revolucionarios y los obreros conscientes. Sobre ese tema quisimos pues invitar al compañero Aureliano para que nos comentara algo pues de sus opiniones al respecto, y el compañero nos compartió la siguiente opinión. Compañeras y compañeros,
con ocasión de las manifestaciones a las que han llamado Petro y los dirigentes petristas de algunas centrales obreras, yo creo que vale la pena, además de los principios generales y la teoría general que Revolución Obrera nos enseña, tener en cuenta al menos dos asuntos. El primero, ya está comprobado algo que se sabía desde la campaña electoral. Las promesas electorales no se podían cumplir. Y esto no dependía ni siquiera de la buena o mala voluntad de Petro. En una campaña electoral de parte de la pequeña burguesía, ¿qué fue lo que hizo Petro? Para apaciguar el movimiento social. No se trata de que se iba a tomar el Estado porque se eligiera un presidente. El poder del Estado sigue en manos de la burguesía y ellos deciden qué leyes se aprueban y cuáles no se aprueban. Es la burguesía, ni siquiera son los senadores, que son unos simples títeres del gran poder económico, del capital. Por eso siempre se dijo las promesas de Petro no se van a cumplir. Pues bueno, ya han pasado meses y está visto y claro que no se van a cumplir. No se podían cumplir, no se cumplirán. No habrá tales reformas en el sentido en que Petro las anunció. Si acaso le aprueban por ahí una pseudo reforma ya mutilada completamente, y es hora de que las masas petristas, que no son enemigas de ninguna manera, los obreros y pequeña burguesía de base de la gente que apoya a Petro no son enemigos del proletariado revolucionario, de ninguna manera. Es cuestión de explicarles lo que la práctica ya les está enseñando. Es decir, por su propia experiencia, las masas petristas han aprendido que el reformismo no hace más que sacar las castañas del fuego cuando la burguesía tiene problemas, y lo hace a través de promesas electorales, de ilusiones electorales, y eso aplaca durante un tiempo la lucha de masas. Fue lo que pasó. La crisis social y política que se originó en el levantamiento de las masas se frenó, tuvo un remanso, pero no ha cesado, y todo ese empuje histórico no ha cesado, está en un remanso. Las masas están repensando qué hacer, y es lo segundo que quería decirles. ¿Qué hacer ahora? Ahora lo que se necesita es reactivar y reanimar las asambleas populares o cualquier otra forma de organización popular que represente realmente los intereses del pueblo, del proletariado, de la pequeña burguesía, de los campesinos. No importa que sea en apoyo a Petro en un momento dado, o sea contra Petro, o sea pidiendo que le aprueben las reformas en el Senado. Eso es lo de menos. Lo importante es que el pueblo sepa que no va a haber reformas y que hay que organizarse para luchar por ciertos cambios muy importantes, por un programa mínimo de vida o muerte para el pueblo colombiano en estos momentos. Y hay que organizarse en organizaciones que representen realmente los intereses del pueblo. Las asambleas populares, a mí me parece que por lo poco que existieron e hicieron, daban visos de ser una verdadera representación de los intereses del pueblo. Y en estas asambleas populares, por supuesto, deben estar todos los que estén por un programa mínimo, y no se debe considerar excluir a los petristas de las asambleas populares. Incluso mañana fuera ideal, durante la manifestación, que se propusiera la consigna de vamos adelante, vamos a organizar las asambleas populares. Estas dos cositas quería decirles, estimados compañeros.
Perfecto, muchas gracias al compañero Aureliano por sus ideas, por sus opiniones sobre este tema. Y yo creo que se va aclarando el panorama mucho más en torno a qué es lo que hay que hacer, a cómo se debe actuar. Y yo creo que un punto pues decisivo para comprender bien en todo este pues revuelto pues de opiniones y de ideas y de expectativas y de dudas, tiene que ver con el tema de la independencia. Es decir, el Estado, y lo hemos estudiado muchas veces, el Estado es un aparato de dominación de una clase sobre el resto de la sociedad. Eso no se cambia porque en el gobierno esté X o Y persona, X o Y tendencia. Esa ha sido la historia y de eso tenemos inmensa cantidad de ejemplos en todas partes del mundo. En ese sentido, revolver esas dos cosas, revolver esos dos asuntos es el problema, un problema decisivo en esto que estamos analizando. Es decir, hay que luchar con independencia respecto al Estado, ¿sí? Si entendemos ese asunto, podemos resolver la gran mayoría de las tareas, de las consignas, de las formas de lucha, de lo que nosotros nos tenemos que proponer. Hay que luchar por la independencia de todo el movimiento de masas, de sus organizaciones, de sus consignas, de sus tareas, de sus luchas, total independencia con respecto al Estado, así sea Petro el que esté gobernando o así sea quien sea, ¿sí? Ese es un primer asunto. Ahora, ¿qué es lo decisivo ahí? Uno dice, bueno, el problema es el pueblo y el problema es cómo actúa la gente, y no hay conciencia y hay toda la cantidad de problemas que hay ahí. No, nos hemos dado cuenta, el pueblo ha hecho lo que tiene que hacer, ¿sí? El pueblo está dispuesto a dar la vida incluso, si es necesario, y a jugársela toda por conquistar sus necesidades, por resolver los problemas de la población. El problema fundamental está entonces ¿en dónde? En la actuación de los revolucionarios y de todos los obreros conscientes, ¿sí? Ahí es donde está el asunto pues decisivo, y creo yo que lo podemos resumir de estas maneras. Lo primero que tiene que hacer es tiene que ponerse en la tarea de que hay que luchar por la dirección de ese movimiento de masas. Es decir, el movimiento de masas se presenta y el estallido social va a volver a surgir y se está presentando parcialmente con distintos levantamientos, distintas huelgas, distintas tomas, ¿sí? Y ahí un asunto clave que tiene que hacer el movimiento revolucionario y esos obreros conscientes que están con ese interés en ponerle una dirección es luchar por ella. Es decir, si en el próximo levantamiento popular, ¿sí?, se logra conquistar esa dirección, con toda seguridad se va a lograr arrebatar al Estado y a todos sus representantes, a toda la burguesía, importantes reivindicaciones y conquistas para el movimiento de masas. De ahí que, ¿qué es lo que tiene que hacer el elemento consciente? Tiene que hacer una labor de difusión profusa del programa inmediato, o de eso que algunos llaman el programa mínimo, que se convierta en los objetivos de todo el movimiento de masas, siendo ese realmente el rasero para medir quién está con el pueblo y quién está en su contra. Es decir, ese programa inmediato que no se puede permitir que se diluya y que pretendan decir que eso ya está condensado en los asuntos esos de la reforma. Eso es otro cuento, ¿sí? El programa inmediato o programa mínimo que incluso la Unión Obrera Comunista ha propuesto y tiene unos puntos exactos de esos, eso es lo que tiene que convertirse en carne y sangre del movimiento de masas. Es lo que el elemento consciente, los revolucionarios, tienen que trabajar arduamente por que ese programa inmediato sea acogido y sea defendido por el movimiento de masas. En ese sentido, hay que insistir en el camino de la lucha directa, la organización general y el trabajo por el paro general indefinido, con la clara idea de que es con la fuerza organizada del pueblo y movilizándose en la defensa, pues,
y en la lucha por esa actuación directa. No llamar a la movilización como a un apéndice de las reformas en el establo parlamentario, que es como lo han hecho todos estos grupos y estas organizaciones, y como es para lo que se están prestando los jefes de las centrales obreras con el llamado a la movilización para el día de mañana 7 de junio, ¿sí? Es en ese orden que hay que entenderlo, es decir, no puede convertirse la movilización ni la lucha de los trabajadores como un apéndice del gobierno de Petro. Eso es una clara desviación y una traición al camino revolucionario, que es el que están empujando el Partido Comunista, los trotskistas y otra gente pues que está metida en ese cuento, con la esperanza de que es en acuerdo con el gobierno de Petro que se van a lograr los cambios y las transformaciones que el pueblo necesita. La recomendación para los obreros revolucionarios en este sentido es que en este tipo de jornadas como las de mañana, porque viene la pregunta pues concreta, participar o no participar, salir allá o quedarnos en la casa, denunciar eso y estar en contra. No, la recomendación para los obreros revolucionarios en este tipo de jornadas es, si se va a participar, pero no para agrandar el bulto, no para ir simplemente como entes pasivos, porque de esa manera, si se hace eso, lo que se está es contribuyendo a ese camino incorrecto de la politiquería y de tener y de creer que sembrando esa esperanza en el pueblo de que a través del camino parlamentario se van a resolver sus problemas, lo que se lleva es a la pasividad. No, si se va a participar es para hacerlo como un grupo organizado, que su actuación sea como destacamento de obreros revolucionarios que van a la jornada a actuar como la conciencia del movimiento espontáneo, como un bloque de revolucionarios que lleven propaganda, que lleven pancartas, que lleven la conciencia, y como agitadores o distribuidores del contenido revolucionario, con el necesario trabajo, claro, de encontrar a esos activistas inquietos que sí salen allá, que salen porque están buscando la luz de la conciencia, porque están buscando dentro de todo eso que se presenta, expresar su descontento y sus deseos y sus necesidades de cambio, y con toda seguridad que esos obreros honestos que salen a esas manifestaciones van a estar en condiciones, van a estar con los oídos abiertos para escuchar las ideas y, ¿por qué no?, organizarse como revolucionarios. Se necesita también que los que asisten a esas manifestaciones vayan en calidad de corresponsales, que hagan sus informes críticos para el portal Revolución Obrera, que se preocupen por palpar en su trabajo y en su contacto con la gente en esas manifestaciones, palpar y analizar el estado de ánimo de las masas y con ello mejorar la forma de trabajar los revolucionarios, porque al final de cuentas nosotros tenemos que trabajar firmemente porque esos revolucionarios, ese movimiento consciente, esos comunistas se muevan como pez en el agua en el movimiento de masas, ¿sí? Porque donde hay masas, allí deben estar los obreros revolucionarios, porque si no lo hacen, es decir, si nosotros decimos dejemos eso quieto, no nos metamos allá, como hacen algunos efectivamente, si no lo hacen los dirigentes revolucionarios, los obreros avanzados, los cuadros políticos y agitadores de la burguesía, de los reformistas y de los oportunistas, ellos sí lo van a hacer efectivamente, ¿sí? Me llamó la atención, terminando pues esta parte que les quería comentar, una parte de un escrito reciente en el periódico Revolución Obrera a propósito de este tema, donde dice lo siguiente, dice: acerca del programa inmediato y la lucha por las reformas se dice, comillas, en la segunda parte del programa inmediato se formulan las principales reivindicaciones inmediatas y comunes al pueblo colombiano que, coherentes con el objetivo político, son de carácter democrático, no socialista. Existe la idea errónea de considerar que lo más revolucionario de los programas o de las plataformas de lucha son sus reivindicaciones, cuando en el fondo, ojo a esto, cuando en el fondo, en esencia coinciden con el contenido de las respetuosas solicitudes de los reformistas al gobierno, porque reflejan las nefastas consecuencias del sistema, porque formulan con precisión las vivas y espontáneas exigencias de las masas. Y atención,
Lo más revolucionario del programa inmediato son las formas de lucha y de organización para conquistar las reivindicaciones y su ligazón con la futura revolución socialista, lo cual deslinda y separa campos con todo el reformismo. Es decir, ahí está la clave. Necesitamos trabajar con independencia, necesitamos levantar un fuerte movimiento de masas que actúe con independencia, ¿sí? Y eso se hace conquistando la dirección de ese movimiento espontáneo con un trabajo arduo, con un trabajo organizado, con un trabajo paciente, con un trabajo consciente de los revolucionarios, ¿sí? Además de eso, una cuñita aquí para invitarlos a que adquieran el periódico Revolución Obrera número 506. Está recién editado, ya en estos días debe estar llegando a las distintas ciudades del país. Con sus distribuidores del periódico Revolución Obrera lo pueden adquirir, un periódico que tiene unos artículos muy importantes, está dedicado como tema central al tema de la juventud, tocado desde distintos aspectos, ¿sí? Eso es lo que yo quería plantearles pues sobre esto, que va muy de la mano también con las opiniones que hemos escuchado aquí de los otros compañeros en torno a la necesidad de trabajar por ese camino de la organización, de la movilización, de la independencia pues con respecto al Estado, con respecto al gobierno, con respecto a toda esa maraña pues que se mueve allá en el establo parlamentario, ¿sí? Quiero darles finalmente un minutico pues a cada uno de los compañeros para que nos digan una idea final muy cortica, muy concreta, y para que saluden pues y se despidan de una vez, saluden a la audiencia y se despidan ya para terminar con el programa. Le doy la palabra inicialmente a la compañera María Elena. Agradecer. De todas formas, el llamado que yo hago es sobre todo a los compañeros del pacto histórico, a sus bases, obviamente no a Benedetti, sino a los obreros, a la base del pacto histórico, a la base de dignidad, que son obreros con los que luchamos en la calle día a día, defendiendo nuestros derechos y defendiéndonos contra los atropellos del capitalismo, a que primero que se analice bien todas estas reformas artículo por artículo. Se pueden hacer grupos de estudio, de discusión para pensar como clase y obviamente leer y estudiar ideas revolucionarias que no nos caen del cielo, caen precisamente con programas de estos organizados por obreros revolucionarios. Ese es mi llamado, y como Escuela Sindical María Cano, a seguir luchando por reestructurar el movimiento sindical. La burocracia de las centrales obreras están atravesadas, el oportunismo está atravesado en el camino, y la burocracia de las centrales obreras van por otras cosas. No van a defender los derechos de los trabajadores, ni lo han hecho. Entonces, agradecerles a todos. Perfecto, muchas gracias compañera. Compañero Joseph. No, pues lo único es que pues, llamar a las fuerzas revolucionarias, a los obreros y campesinos, a que de nosotros depende que esto cambie y que venga ese gobierno del proletariado. Es lo que les quiero decir a todos mis compas. Muchas gracias. Perfecto, José, muchas gracias a usted y a los dos por habernos acompañado, compañero José. No, agradecer a los compañeros, a la compañera María Elena, al compañero Joseph, y a esa audiencia nutrida y con esa cantidad de mensajes que enviaron hoy y que ayudan a clarificar los asuntos. Solamente quisiera agregar a lo que han dicho que debemos prepararnos para que se puede presentar una nueva crisis política profunda si la burguesía y sobre todo el sector más cavernario, los uribistas, se deciden a dar un golpe de Estado. Y eso crearía una condición distinta en la lucha de clases en el país. Y ello exige desde ahorita pensar en la necesidad de organizar las fuerzas del pueblo. Acordémonos que las grandes debilidades del estallido del 2021 estuvo en la falta de organización y en la falta de conciencia.
Y tenemos que trabajar como obreros revolucionarios en esos dos aspectos. Organizar el movimiento con la claridad de las ideas de un programa mínimo que engarce con el programa socialista. Muchas gracias a los compañeros. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos hoy pues, en la mesa de trabajo y mucho reconocimiento pues a todos los que nos acompañaron, a sus comentarios. No los alcanzamos a leer todos, pero ahí quedan pues en el chat para que los compartan pues a todos sus contactos. Los esperamos a todos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.